buenos días. Un placer verdadero y un privilegio una vez más estar con ustedes. La semana pasada tuvimos el privilegio de compartir un tiempo con Carlos Gómez, nuestro amigo, pastor de la iglesia de Costa Rica, San José de Costa Rica, y hablábamos del tema, ese tema, ¿y qué hice ahora? Esa reflexión cuando nosotros avanzamos en nuestra vida y muchas veces cometemos errores o cometemos circunstancias que luego nos arrepentimos. Y precisamente en este proceso de ¿y ahora qué haremos? Muchas veces nos tenemos que conseguir con una realidad. La realidad no es que siempre lo vamos a hacer perfecto. Probablemente en algún momento nosotros nos hemos desviado en el camino y por eso precisamente hicimos un stop, ¿verdad? En estas charlas para ver en qué momento también nos equivocamos y ahora cómo podemos nosotros retomar el camino con las cosas más importantes respecto a lo relacional que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestras vidas y son las relaciones. Hay un libro que dice que lo más importante son las relaciones, lo demás son los detalles. Y por ese motivo hoy vamos a estar hablando, igual como hemos estado conversando sobre algunos personajes en la Biblia o personalidades o estilos o formas. En este momento nosotros vamos a hablar de lo que es los pobres, lo que es la fe y lo que es los de afuera. Es decir, los hermanos en la fe, los pobres y los de afuera. ¿Cómo podemos hacer nosotros cómo podemos englobar para tener un trato adecuado, un trato cordial, un trato cortés, un trato que sea de inspiración para aquellas personas que en alguna medida pues necesitan conocer de Dios, necesitan sentirse amados, necesitan tener dirección? ¿Cómo podemos hacer cada una de esas cosas? Es precisamente el tema que hoy vamos a estar desarrollando. Algo hermoso para el día de hoy tiene que ver con la corona. Esa corona que nosotros debemos cuidar. Y en la última parte del mensaje vamos a descubrir cuál es esa corona que nosotros debemos tener, cuidar, proteger, pulir, lucir, exhibir. Sin embargo, vamos a comenzar esta mañana pues con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos ayude verdaderamente desde adentro, desde el fondo de nosotros, desde el centro de nuestras emociones, para que podamos estar concentrados en lo que Él quiere para cada uno de ustedes y para cada uno de todos los que vamos a estar precisamente exponiendo la palabra de Dios y exponiéndonos a la palabra de Dios. Así que, Señor, de verdad, yo te quiero suplicar, Padre, que tú nos ayudes, nos bendigas, nos des claridad en cuanto a lo que son tus principios, en cuanto a lo que es tu verdad, para nosotros andar en tu verdad. Te lo quiero suplicar en el nombre de Jesucristo, Dios. Amén. Así que vamos a comenzar leyendo un verso que está en el Salmo 72, versículo 12. Dice, pues, cuando dice, pues Él salvará, estamos hablando de que Dios salvará. Dice, pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Qué interesante que muchas veces las personas se sienten pobres y tienen una actitud así como de desvalidos porque sienten que nadie le da un respaldo, nadie les da un apoyo, pero Dios sí está atento a las necesidades del pobre. Dice, pues Él salvará al pobre que suplica. Es necesario que ese pobre tenga un corazón humilde. Muchas veces hemos confundido el hecho de ser pobres. Pensamos que ser pobre es ser humilde y pensamos que ser rico es ser arrogante. Pero es necesario que el pobre que suplique, el pobre que busque de Dios, ese pobre que tiene un corazón genuino para buscar esa ayuda, debemos entender que Dios va a estar atento a esa persona, según la necesidad de ese pobre que está suplicando. Así lo dice en el verso. Dice, pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. Dios está atento a la necesidad del pobre. Y el pobre no siempre significa el pobre menesteroso o que tiene mucha necesidad de cosas. Muchas veces el pobre de espíritu es el humilde, el que está quebrantado de corazón, el que siempre está manifestándole a Dios, Señor, mi vaso está vacío, quiero que tú lo llenes.
Mi copa está vacía, mi vida está vacía, necesito ser lleno del Espíritu Santo, necesito llenarme de tu verdad. Entonces, para eso necesitamos entender que debemos todos tener la misma característica de ese pobre que aparece acá en la palabra, que debemos ir con una actitud de súplica. En primer punto, entonces, podríamos decir que es necesario entender ir con una actitud de súplica delante de Dios. Y en Deuteronomio 15, desde el versículo 9 al 11, hay una cantidad de recomendaciones precisamente para las personas, ¿verdad? El pueblo, los prestamistas, los trabajadores. Hay muchos versos que nos dan un poco de dirección. Y acá en la palabra dice, si te niegas a hacerle préstamo a una persona que está requiriendo, ¿verdad? Y está necesitada, y esa persona clama al Señor, seguramente ese clamor al Señor dice que será contado como pecado para ti, porque al tú cerrar los oídos a esa persona que necesita y esa persona va a Dios y sabe Dios, porque conoce el pensamiento y el criterio y todo lo que nosotros somos y todo lo que está en nuestro corazón, al saber Dios que tú no quisiste prestarle la atención o el préstamo a la persona, simplemente va a ser contado como pecado para quien no oiga la necesidad del pobre. Y dice que debes prestarle lo que necesita y no ser mezquino en nada, absolutamente. No podemos tener nosotros mezquindad porque al tenerla, pues precisamente el mundo cae en esta debacle que ha caído porque no le prestamos la atención a aquellas personas que pueden tener un poco de ayuda y poder echarse a andar y poder subir el estándar. Muchas veces la gente dice, no, yo no le voy a dar a la persona algo, sino que le voy a dar, no le voy a dar dinero, sino que le voy a dar la caña para que vaya a pescar. No le doy el pescado, sino le doy la caña. El problema es que muchas personas ni siquiera tienen la fuerza para tomar la caña e ir a pescar. Entonces nosotros tenemos que ser no solamente generosos y no ser mezquinos, sino también ser sabios, porque hay personas que en realidad pues no tienen la fuerza, no tienen la capacidad, no tienen la energía, no tienen la salud para trabajar y para producir. Y por eso el Señor mismo se va a encargar de contarte como pecado si tú no le das, pero si tú lo haces, el Señor te va a prosperar. Así dice en la palabra, dice que porque a causa de esto el Señor te prosperará en todo lo que haces. Siempre habrá pobres en esta tierra. Por eso te ordeno que seas muy generoso con los pobres y los necesitados. O sea, que tenemos materia prima para nosotros poder ayudar a las personas. En primera instancia, entonces podemos ver que tenemos dos versos bien específicos que hablan sobre la necesidad de ayudar al pobre. En Levítico 25:35, ya ahí hay una fusión interesante porque ustedes recuerdan en temas anteriores que hemos estado hablando sobre los pobres, sobre las viudas, sobre el huérfano, sobre el extranjero. Y aquí hay una especie de fusión en este verso, en Levítico 25:35, dice así: si tu hermano empobrece y busca tu ayuda, tú lo ampararás. Si empobrece, o sea que es factible que suceda. Si empobrece y él busca tu ayuda, tú lo debes amparar. Vivirá contigo como si fuera un forastero y extranjero. Eso es necesario que tú y yo podamos entender, que si tu hermano empobrece, ¿por qué dice que vivirá contigo como un forastero y extranjero? Porque muchas veces nosotros podemos darle cabida, nosotros podemos darle hospedaje, nosotros le podemos dar ciertas comodidades a personas que vienen como forasteros o personas que vienen de afuera transitoriamente, y tú le abres las puertas y lo tratas muy bien. Pero a veces nosotros con nuestra familia, con las personas allegadas que en realidad tienen necesidad de nosotros, que nosotros seamos acogedores, que seamos hospedadores, que seamos generosos. Probablemente tú y yo hemos caído en alguna situación en donde no queremos darle hospedaje a una persona que probablemente necesita ser acogida en tu casa. Por eso es necesario que en Levítico 25, versículo 35, podamos entender nosotros que vamos a darle esa acogida a ese hermano
que empobrece. Estamos hablando ahora de dos factores. Es familia y además tiene una condición de pobreza. Tenemos que buscar la forma de ayudar. Y dice que tú lo ampararás. Es una orden, es una ley. Y vivirá contigo como si fuera un extranjero y un forastero. Ahora bien, ya sabemos entonces lo que debemos hacer nosotros con los pobres. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Son aquellas personas que en alguna medida lo has visto pasar, simplemente apenas lo conoces, pero ellos sí te conocen a ti. Esas personas que están afuera, que te están observando, saben en qué momento caminas tú en un parque o saben a qué hora sales de tu trabajo, saben si le gritas a tu esposa, saben si vas agarrado de mano con tu hijo o tu hija. Todas esas cosas saben cómo te conduce. Con esas personas que son las que están afuera, necesitamos hacer un esfuerzo para que aquellos sepan quiénes somos. No estoy hablando de exhibirnos ni de mostrarnos que somos lo máximo, simplemente estoy diciendo que nosotros debemos ganar el corazón de los que están afuera, y para ganar a aquellas personas que están afuera tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que ser personas que entendamos que nuestro cambio tiene que ser interno, interior, desde el espíritu, y nosotros podemos entonces manifestar cuál es el fruto del espíritu. El espíritu da fruto y la carne da obras. ¿A cuál de las dos porciones de lo que integralmente vive en ti le estás dando tú mayor alimentación? ¿A lo espiritual o a lo carnal? Depende a lo que tú alimentes más, ese va a ser el que va a subir, el que va a tener fuerza y el que va a tener evidencia física, evidencia tangible, para entonces poder mostrarle a los demás las virtudes de Dios, las virtudes del que nos amó, que quiere que nosotros las exhibamos precisamente para ganarnos a los de afuera. Entonces, entendemos que debemos vivir nosotros, según Colosenses 4, versículos 5 y 6, dice así: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Este verso es un clásico también de cómo comportarnos, pero dice que debemos andar sabiamente. ¿Cómo podemos andar sabiamente tú y yo? ¿De qué manera podemos caminar con sabiduría? Hay una buena forma, la sabiduría que proviene de lo alto. Dice el que no tiene sabiduría que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que podemos pedirle a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría. Andemos sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo significa comprando espacio, reduciendo al máximo el tiempo que nosotros podemos hacer, que podemos ganar, y que nuestra palabra siempre sea sazonada con gracia, siempre con gracia, sazonada con sal. Dice, ¿qué significa sazonada con sal? La sal preserva, la sal da sabor, la sal ayuda a que nosotros podamos desarrollar un apetito adecuado por la palabra, que las personas puedan decir con la sal, ¿verdad?, que es nuestra palabra, que provoque sed de tomar de Dios. Eso es en contexto, porque dice que debe ser sazonada con sal. Ya hemos tocado dos puntos importantes sobre los pobres y los de afuera. Ahora, lo medular del mensaje de hoy, que he considerado como lo medular, lo más importante, estamos hablando de que ahora se refiere a la iglesia. El apóstol Pablo en Filipenses 4:1 dice que así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados míos, amados. Él considera a la iglesia de Filipos, él considera a los filipenses como una corona. Yo me pongo a pensar someramente ahora, ¿verdad? Este es un globo de cumpleaños y hay que tratarlo con bastante delicadeza. Yo me imagino que una corona debe ser tratada con cuidado, porque tiene ciertas partes donde son bastante delicadas, son costosas, y además
hay que exhibirlas y hay que mantenerlas limpias. Y puedo entender entonces que según lo que Pablo considera a esa iglesia como corona mía, dice así en Filipenses 4:1, entonces es una responsabilidad para cada uno de nosotros de cuidar a esa corona que es la iglesia. Esa corona mía debo cuidarla, protegerla, debo exhibirla en lo alto, no para lucirme, sino para lucir las virtudes que Dios quiere que nosotros tengamos, y por eso es necesario que podamos entender la importancia de velar en el cuidado de esa corona. Ustedes, como personas que hayan confiado en Jesucristo, una vez que ha confiado en el Señor, podemos ver de que somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de una iglesia y por consiguiente, entonces somos una corona a exhibir. Nosotros debemos cuidarnos como tal. Y hablando precisamente de los hermanos en la fe, de los que debemos guardar y cuidar y proteger y preservar, dice en Gálatas 6:10, así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que tener nosotros una intencionalidad para buscar, cuidar a la familia de la fe. Fíjense que hay dos aspectos interesantes. Uno, corona, y lo otro, familia. Esa corona que nosotros hemos mencionado, que hemos mostrado, también debemos entender que es algo precioso, algo de valor, y la familia es algo que hay que tenerle un cuidado especial. Por ese motivo, el día de hoy hemos escogido solamente esos tres aspectos. La iglesia, que es primeramente los de la fe. Segundo, hablando de los pobres. Y los de afuera, para nosotros poder entonces exhibir aquellas cosas que queremos nosotros mostrar al mundo para que las personas se puedan enamorar de Cristo y puedan saber que este es un camino agradable, que es un camino único, que es la única forma de llegar a Cristo, es a través de la fe, entendiendo que Jesús pagó el pecado de la humanidad, entendiendo que Él ha pagado ese sacrificio que nos correspondía a nosotros pagar. Él lo hizo por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Y por eso entonces dejé de último punto, y no por ser menos importante, eso precisamente, que somos corona porque somos la iglesia, que somos familia porque somos familia de Dios, que somos un tesoro escogido porque el Señor nos ha escogido precisamente porque Él quiere que nosotros estemos con Él eternamente. Él decidió morir por nosotros, por amor, para estar con nosotros. Yo creo que eso es más que suficiente para entender que tenemos que procurar mostrar a los de afuera, ayudar a los de afuera y entender que al pobre hay que llevarlo a mostrar que Dios es un Dios generoso. Y por consiguiente, entonces debemos entender que las personas, como tú y como yo, que pertenecemos a una iglesia, somos entonces esa corona que debemos estar exhibiéndola, pero de una manera con dignidad, de una forma respetuosa, de una forma valorándola como eso precioso que es parte del cuerpo de Cristo. Sin más, por ahora me despido con cariño, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias.